profesión. Gracias. La última ponencia, que lleva por título Dimensión ética de la relación clínica del fisioterapeuta, correrá a cargo del doctor Francisco de Llanos Peña, profesor titular de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Enfermería, de Fisioterapia y Podología, doctor en Filosofía, diplomado en Enfermería y profesor y miembro de la Comisión Académica del Máster en Bioética y Humanización de la Asistencia, ofrecido por la Escuela Universitaria de Enfermería San Juan de Dios y por el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla. Cuando quiera, te lo llamo. Buenas tardes, señoras y señores. En la antesala de mi exposición del tema que se me ha encomendado, voy a empezar casi por donde ha terminado mi predecesor interviniente y decir tres cosas al respecto. En primer lugar, pedir disculpas por no haber estado en el inicio de la constitución de la mesa. En segundo lugar, agradecer al presidente de este congreso, don Miguel Villafaina, y en su persona al comité científico y al comité organizador, quienes a través del profesor Rebollo me invitaron a participar en este congreso y, lógicamente, es lo que ha posibilitado que ahora me encuentre entre ustedes. En tercer lugar, naturalmente, felicitar por este espléndido congreso. Es un congreso espléndido que asusta, en buena ley, asusta por lo solemne y por lo numeroso al que se acerca aquí sin saber que iba a haber tanta gente, naturalmente, ¿no? Y entonces quiero felicitar a todos por ello. Lo hacía y lo comentaba antes con el profesor y colega don Ángel Yáñez. Así que agradecido a todos, y también quiero agradecer el trabajo y las atenciones recibidas por la secretaria, señorita Sandra Tripiana. Dicho esto, comienzo ya mi exposición, que se refiere a la dimensión ética de la relación clínica del fisioterapeuta. A lo largo de estos últimos 30 años, como decía mi predecesor en la palabra, han ido surgiendo en distintos ámbitos y de forma secuencial la necesidad de una reflexión que oriente la conducta a seguir de una determinada actividad humana. Asunto este que se ha hecho patente, como todos podemos ver, de forma especial en el mundo de la economía. Se ha hecho presente también en el mundo de la actividad sanitaria, de la investigación con seres humanos, también en el mundo de la empresa, de la información y de las profesiones en general. Y esta necesidad de una reflexión que oriente la conducta a seguir de una determinada actividad la podemos argumentar en torno a dos razones. Primera, que la sociedad actual está convencida de que cada una de las personas es un interlocutor válido en las cuestiones que le afectan y que no se puede prescindir de ellas en ninguno de los ámbitos de la vida social. Por ejemplo, se ha estado haciendo comparativa con los médicos anteriormente. Sabemos que ellos han de contar con la opinión de los pacientes, sobre todo cuando se trata de tratamientos contundentes o de tratamientos drásticos. Pues de forma semejante ya a los fisioterapeutas, en su trato con el paciente, se le exige también entablar un diálogo sobre lo que realmente necesita. Y la segunda razón de esta reflexión ética es que, aun siendo importantes las opciones personales de cada uno de nosotros, atendiendo a los valores que prefiere, la ética individual tiene que venir complementada por una ética de las actividades sociales o profesionales, como son, he dicho antes, la economía, la educación, la sanidad, la empresa, la información, porque la ética individual es insuficiente, por muy buena que sea, por una ética de máximos que pueda ser, es insuficiente
para realmente los problemas de nuestra convivencia. Por ello, nace la necesidad de una ética aplicada y de una ética construida en las actividades profesionales, como en nuestro caso es concretamente la ética en fisioterapia. De ahí que nuestro abordaje de ahora se centre, como el título indica, en la dimensión ética de la relación clínica. Por eso, la exposición la hacemos en un lugar, el desarrollo relevante que está viviendo hoy día la fisioterapia como salud y allá de la pura realización de los masajes que son derivadas, es verdaderamente una actividad profesional que resuelve problemas de salud y los resuelve en el marco de la relación social fisioterapeuta-paciente. Esto es muy importante y es importante poner de relieve algo que se da por hecho, como es los profesionales fisioterapeutas, nosotros los profesionales, bueno, pues eso se da por hecho, pero se conoce poco. Por tanto, voy a insistir en el primer punto, en el carácter profesional de la actividad fisioterapéutica. Si bien se ha insistido, me ha venido muy bien la ponencia anterior, porque ha insistido en la autonomía. Entonces yo ya lo voy a dar por supuesto. En fin, ahora iremos a ello. En segundo lugar, queremos decir que la acreditación del fisioterapeuta hoy en su quehacer social, tanto a nivel asistencial, como a nivel científico, como a nivel investigador, etcétera, se pone de manifiesto en el bien interno que le constituye, es decir, en establecer, planificar, aplicar actuaciones y tratamientos pertinentes por medio, naturalmente, de agentes físicos que curan, que previenen, que adaptan, que readaptan, que recuperan al sujeto afecto de disfunciones somáticas, naturalmente. Por ello nosotros vamos a tratar de fundamentar aquí éticamente ese bien interno de la fisioterapia. Y en tercer lugar, indicaremos algunos, naturalmente, de los criterios o de las actitudes que han de guiar el comportamiento profesional del fisioterapeuta en la relación clínica. Vamos entonces con el primer punto, el carácter profesional del fisioterapeuta. Miren ustedes, el concepto profesión, como ha puesto de relieve en sus investigaciones el gran sociólogo y el gran teórico de las profesiones, Max Weber, dice que el concepto profesión, que recuerda, por ejemplo, a la palabra alemana Beruf o a la inglesa Calling, y que nosotros traducimos por profesión, tiene claros orígenes religiosos y incluyen el sentido de vocación y de misión. Ya hablaremos luego de ello. Claro, los reformadores protestantes entendían que la propia conducta moral consiste en sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Por tanto, el modo de agradar verdaderamente a Dios está en cumplir en el mundo los propios deberes profesionales a los que hay que entregarse enteramente con alma y con cuerpo para realizar esa vocación. Pero, la conciencia de que ejercer la propia profesión es un deber moral, fruto de la conciencia de un deber religioso, va desapareciendo poco a poco. Y por ende, cobra autonomía la conciencia de ejercer la profesión propia como un deber moral, sin más. El profesional como tal es un consagrado a una causa de una gran trascendencia social y humana, como lo es, por ejemplo, la justicia, o como es la educación, o como es la salud, o como es hoy día la comunicación,
De ahí que al profesional se le exija ir más allá del propio interés egoísta y emplearse en la causa social, que es la que trasciende a quien la sirve. Hoy día, por ello, una vez que las profesiones empiezan a emanciparse de la esfera religiosa y a fundamentarse en una ética autónoma, como es el caso de los juristas o de los médicos o de los docentes en su conjunto, también el fisioterapeuta tiene que argumentar su carácter científico y asistencial que desarrolla fundamentando dicho trabajo, dicha profesión, en una ética autónoma. Claro, el fisioterapeuta desarrolla efectivamente una actividad humana, por la cual presta un servicio específico a la sociedad y lo presta de forma institucionalizada. Esto es lo que ya comienza a perfilar ese carácter profesional. Servicio que ejerce de forma o de modo exclusivo, considerando por tanto intruso, que los hay muchos por ahí de aficionados, a quien pretenda ejercerlo desde fuera de la profesión. Se trata a su vez, fíjense, a mí esto creo que me parece importante para perfilar ese carácter profesional, se trata de una tarea indispensable de la que la sociedad no puede prescindir sin perder una dosis irrenunciable de salud. Por tanto, creo yo que esto es fundamental, más allá que andar con, a ver, está bien el reclamo al político y está bien desmarcarse del médico y está bien, pero no lo hagamos nunca a la contra, sino por la fuerza interna que la fisioterapia lleva y que luego vamos a insistir en ello. Por otra parte, según acabo de adelantar, la dimensión profesional suele ejercerse como una vocación o tarea encomendada al fisioterapeuta, del que naturalmente se espera una entrega generosa. Por eso las personas que la ejercen, y la ejercen de forma estable, obtienen de ella su medio de vida, naturalmente. Por ello, los que la ejercen son colegas entre sí y forman el colectivo por el cual obtienen el control sobre el ejercicio de la misma. Y, por supuesto, no es necesario recordar aquí una exigencia importante que se suma a perfilar el carácter profesional del fisioterapeuta. Es el proceso de capacitación tanto teórica como práctica. Ahora bien, lo que sí es importante recordar, y esto me alegro mucho de la ponencia anterior, es que el ejercicio de los profesionales requieren autonomía. Fíjense que aún a la hora de yo escribir la diapositiva he puesto ahí el relleno en la palabra autonomía. O sea que hemos coincidido, ha habido una eclosión de voluntades ahí. Bueno, pues claro, es que el ejercicio de la profesión requiere la autonomía de los propios profesionales para el desarrollo de la misma. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos, ustedes sois los expertos ante la sociedad en este saber correspondiente. Por eso es verdad que hay que equidistarse de otras profesiones de ciencias de la salud o de otros profesionales sanitarios. Pero esto es importante. Ahora, sí es verdad que hay que establecer un equilibrio, y esto hay que tenerlo siempre presente, a mi parecer, entre el hecho de que el consumidor tenga derecho a exigir, creyendo que las demandas del público han de entenderse siguiendo los procedimientos que el público exige, el público manda, ojo, y entre el profesional, que es quien ha de enjuiciar sobre el correcto ejercicio, estableciendo la regulación de las actividades, atendiendo solo a los expertos. A mí me parece que es importante tener en cuenta ambas partes, sin duda ninguna. Ahora, pero de aquí la importancia de que sean los propios profesionales quienes han de promulgar el código de ética de fisioterapia, con la intención de autorregularse
y de resolver posibles conflictos antes de establecer pleitos judiciales. Quiero hacer un paréntesis y elevar a categoría de reconocimiento público el texto del Código de Ética de Fisioterapia de Andalucía. Mis felicitaciones, porque creo que es un buen texto. Todo es mejorable, todo es mejorable. Sí, todo es mejorable, pero creo que muy bien. En fin, no es el momento de hablar del código, pero quería decir lo del código para ver cómo los profesionales son los primeros que tienen que autorregular sus asuntos, resolver sus problemas antes de acudir al foro judicial. Por tanto, sin perder de vista el derecho de autonomía que les corresponde, pues lógicamente hay que aceptar también el deber de la responsabilidad por los actos que se hacen, por las técnicas de la profesión, porque no hay que olvidar nunca que se trata de sujetos morales, aquellos a quienes nos dirigimos, con quienes establecemos la relación, y hemos dicho que son interlocutores válidos. Sobre esta descripción del carácter profesional que estamos haciendo de la fisioterapia y del ejercicio de la misma por parte de los profesionales, a mi parecer hay que añadir un punto último, por no alargarnos, y es decir que al tratarse de una actividad humana que trasciende el interés egoísta y exige un cierto altruismo, pues su orientación va encaminada fundamentalmente al bien de la sociedad y de cada uno de los individuos, se espera que los profesionales no ejerzan su profesión solo por el afán de lucro. En este punto es importante distinguir, pues, entre lo que es el fin de una profesión, por el cual cobra su sentido la misma, y los intereses que persiguen las personas que la ejercen. Puede suceder que el interés de un fisioterapeuta o de una fisioterapeuta consista exclusivamente en ganar dinero, pero el fin de la fisioterapia no es ese. De ahí que no tenga más remedio que asumir dicho fin y los hábitos que la actividad de la fisioterapia exija. Pasamos al segundo escalón de nuestra exposición, y que se refiere a fundamentar éticamente la fisioterapia. Y en este aspecto decir que la fisioterapia como ejercicio profesional es una actividad social cooperativa que se caracteriza por alcanzar un bien interno a ella misma. No es que yo me lo invente, sino que la fisioterapia per se tiene una almendra interior, tiene un corazón que desde el punto de vista ético le llamamos bien interno, que ninguna otra puede proporcionar, ninguna otra ciencia puede proporcionar. ¿Cuál es? La de aportar la terapéutica por medios físicos al ser humano, procurándole seguridad, procurándole bienestar, procurándole ayuda en su ciclo salud-enfermedad. Por tanto, este bien interno es lo que le da sentido a la fisioterapia, lo que constituye la racionalidad que le es propia y a la vez lo que le da legitimidad social. Por tanto, ningún fisioterapeuta tiene que inventar ahora cuáles son los fines de la fisioterapia. A mí me parece. Ahora bien, aunque el fin de la fisioterapia como tal siga siendo el mismo, lo que sí es cierto es que el tipo de relaciones humanas mediante las cuales se alcanza esa meta, que luego llamaremos relación clínica, ha cambiado hoy notablemente. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que ha alcanzado un nivel postconvencional en el desarrollo de esa conciencia moral. Y es en el seno de ella donde tiene lugar precisamente la relación entre el fisioterapeuta o la fisioterapeuta y el paciente. Por ello, luego lo diré, la virtuosidad o excelencia del fisioterapeuta exige desarrollar dos tipos de actitudes. Una, naturalmente, que son las habilidades técnicas, que resultan indispensables. Y dos, la capacidad de tomar decisiones desde unos valores propios de la profesión, que son los valores éticos o valores morales.
Bueno, pues a esto segundo vamos ya caminando en la exposición, le vamos a dedicar seguidamente un apartado de fundamentación y luego el apartado de los criterios que decía antes. En nuestro empeño por fundamentar éticamente el quehacer profesional del fisioterapeuta, es importante tener presente que al hablar de la ética fisioterapéutica, estamos hablando de una ética aplicada. Quiere decir esto que existen modelos de fundamentación previos, desde los cuales se pueden orientar adecuadamente la actividad profesional en general y, por ende, se puede orientar a la actividad profesional sanitaria. No obstante eso, y en el caso que nos ocupa, como es la fisioterapia, una de las ciencias de la salud que está adquiriendo hoy día un gran relieve y desarrollo, me parece de interés proponerles una fundamentación suficiente como para dar razón de que el fisioterapeuta se hace presente allí donde el ser humano necesita ser tratado por medio de agentes físicos que le curen, que le recuperen o que le ayuden a adaptarse en sus disfunciones somáticas o a conservar un estado de salud adecuado. Cada uno de nosotros, cada persona, cada ser humano, estamos constituidos por la relación al otro. Es decir, la palabra constitución es lo que hace que una cosa sea. Pues bien, el ser humano está constituido en relación al otro. El otro no es un adendum, no es un anexo, no es un accesorio. Por eso, la referencia al otro, esta alteridad que nos define, no es algo vivencial. Yo tengo que atender a las otras personas, tengo que tener un sentido solidario. No es algo vivencial ni intencional, ni muchísimo menos, sino que uno es versión al otro, está vertido al otro real y físicamente. Por eso, antes de que se tenga vivencia de los otros, estos han intervenido ya en mi vida y están interviniendo en ella. Por eso el fenómeno biológico por el cual un niño se encuentra vertido hacia su madre o hacia quien hace las veces de quien va a recibir la nutrición o donde va a encontrar su amparo, claro, es una forma radical de sentirse a sí mismo. Por eso, a la unidad del binomio necesidad de atención terapéutica, por un lado, y por otra parte, la prestación de tratamientos fisioterapéuticos que le ayuden a prevenir o que le ayuden a redactar al sujeto con esas disfunciones, nosotros la denominamos ayuda. Por ello, la situación de zocorrencia que se actualiza en un sujeto afecto de estas disfunciones somáticas y se presenta a nosotros, esa situación de socorrencia es la que está provocando de suyo nuestro quehacer, está provocando de suyo nuestro modo de ser. Y ese es el que da razón del fisioterapeuta como ayudador del otro. Es entonces, señoras y señores, cuando nace la ética clínica del fisioterapeuta. Es por esa situación personal de socorrencia por la que el fisioterapeuta tiene acceso a la realidad del otro, a la realidad del otro como ser menesteroso. Entendemos por ello que por la apertura del otro necesitado, del enfermo, a su fisioterapeuta, por esa apertura del menesteroso a su fisioterapeuta, digamos, tiene la experiencia de la alteridad, la experiencia del otro, una experiencia sentida como responsabilidad ante el ser humano necesitado. Y una ética, o esta ética de la alteridad, es la que me obliga a mí, a él, antes que a nada.
es la que a mí me obliga a estar solícito por él. Consecuentemente, el marco en que se expresa el específico modo de ser del fisioterapeuta no es otro que el marco de la clínica. Y así, la categoría moral que define la relación profesional enfermo-fisioterapeuta no es otra que la clínica sin más. Todos sabemos que la clínica, pues, el término, pues viene del, como todo el argot sanitario, medicina, fisioterapia, podología, enfermería, pues viene del griego, naturalmente, ¿no? Donde ya la ciencia alcanza el gran relieve. Y el verbo clino, clinomai, eklinon, kéclica, que así se conjugaba en mis tiempos, pues lo que significa, clino es la primera persona del presente de indicativo, pues significa yo estoy yacente, no muerto, estoy en la yacija, en el jergón que decían en mi pueblo, en ese colchón lleno de borra o de hojas de mazorca, que tú la tiras en el suelo y te echas allí para no coger frío del suelo. Por tanto, el clinado. Y el clinado, el adjetivo, está en la cliné, está en la cama. Entonces, la persona que está clinada refleja la situación que experimenta debido a la afección que sufre. Entonces, cuando el fisioterapeuta o alguien decide clinarse junto a él, saber qué le pasa, averiguar por qué, la ciencia, por qué está así, por qué le pasa así, con el fin no morboso, como pudiera ser en una anteconsulta de un médico, donde allí lo mío es más gordo, lo de mi cuñado es más grande, no, y aquello se hace una atmósfera irrespirable, sino con el fin de ayudarle y de recuperar su firmeza, entonces está asumiendo y está expresando una actitud clínica. Por ello, el marco constituyente del fisioterapeuta es lo clínico y por consiguiente la clínica, donde convergen todos los demás saberes de la fisioterapia, anatomía, patología, todo. Es la categoría moral por la que se le reconoce y acredita socialmente a la fisioterapia como ciencia de la salud. Así pues, una vez dicha esta fundamentación anteriormente que refería, entendemos que la categoría ética que debe, a mi parecer, guiar la conducta responsable de los fisioterapeutas no es otra que la clínica. Siguiendo un poco con la comparativa de la ciencia médica, que es la que más se ha cultivado, así hay que reconocerlo, el poder del médico no es curar, es el gran mito que tiene el pueblo, creer que el médico cura. Y luego los dichos que usamos nosotros en las charlas de pacotilla. Un médico, 3 no sé cuánto, uno cura 2 no sé cuánto y los 3 lo matan. Pues nunca, pero ni siquiera dentro del corpus hippocraticum se ha considerado nunca que el médico cura. O luego ya, qué sé yo, en la enfermería, en mi época, el médico cura, la enfermera cuida. Cuida, curando. Unos líos ahí por juntar las dos palabras. No, vamos a ver. El poder clínico del médico no es curar. Es conocer al enfermo, diagnosticar bien, tratar bien y hacer un seguimiento. Que la curación o la restitutio ad integrum, que decían los clásicos, venga o no venga, será algo por añadidura, vendrá o no vendrá. Que el ser humano cure o se recupere, éticamente es más accidental. Puede ser o no el resultado del ejercicio clínico. Lo que sí es su deber es ser clínico. Conocer bien al enfermo, diagnosticarlo bien, tratarlo bien, pues el médico o es clínico o no es médico. Incluso, por hacer una derivada que no es el momento, pero los jueces juzgan no por resultados, sino por procedimientos. Claro.
Entonces, si tú clínicamente has metido la pata, pues ahí es donde realmente se puede imponer sanción. Pero en fin, bueno, pues de forma semejante aquí quería llegar, el problema en el quehacer fisioterapéutico va a estar cuando no se conoce bien al enfermo, cuando no se diagnostica bien por desconocimiento o por mala praxis, y cuando no se trata bien, pues por lo mismo. Probablemente haya síntomas y manejo de los síntomas, y en muchos casos pueden darse resultados vencedores del mal físico, pero a lo mejor nadie ha decidido clinarse junto a él con el fin de ayudarle a recuperar su firmeza. No hay solicitud por su salud, y así muchas veces se bordea la clínica como categoría moral. Así que cuando no hay un fisioterapeuta que se empeñe en ayudar al otro en menesterosidad como enfermo, este comenzará a ir de una cuneta a otra, de un fisioterapeuta a otro, de este vete al médico no sé cuánto, vete al otro, de una prueba a otra, como una patata caliente, acumulando iatrogenia, pues nadie se responsabiliza de él. Por tanto, lo que está en el fondo de la fundamentación ética del quehacer del fisioterapeuta es la búsqueda del bien clínico, cuando éste se empeña en establecer, en planificar, en aplicar actuaciones o tratamientos que por medio de los agentes físicos pues curen o prevengan o recuperen al sujeto que está afecto de estas disfunciones. No obstante, esto es una postilla mía para descomprimir esta tensión, es que difícilmente sería posible conseguir el bien clínico en fisioterapia sin que haya buenos fisioterapeutas. Y vosotros yo creo que sois el mejor argumento de toda fundamentación ética. Pasamos al tercer y último punto, que son qué principios o qué actitudes deben de estar presentes en la relación clínica. Podríamos aquí ser muy, como dije al principio, prolijo en lo mismo, pero simplemente vamos a establecer estos dos grupos. En primer lugar, principios. Bueno, pues decir de entrada que el carácter clínico del quehacer fisioterapéutico tiene su origen en la vulnerabilidad física de los sujetos afectos. Por tanto, esta realidad es la que irrumpe en nosotros con fuerza prescriptiva y ante la cual el fisioterapeuta no puede mirar para otro lado, no puede permanecer pasivo, sino que debe responder solidariamente, ayudándole a desarrollar su autonomía personal. Entonces podemos decir que la vulnerabilidad de nuestros enfermos podemos establecerla como el imperativo categórico de nuestra atención para con ellos. Consecuentemente, la atención a estas personas, prestada con medios físicos, de forma integral, etcétera, 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 es empeñarse en la búsqueda y en la consecución del bien interno que no se especifica. Por ello, cuando un fisioterapeuta se empeña en desarrollar este bien interno de la fisioterapia en sus enfermos, aportando todo aquello que le dé seguridad, que le dé bienestar, etcétera, entonces cuando podemos decir que en él tiene lugar la experiencia ética. Claro, la indiferencia o el desdén de algunas veces, que algunas veces se pone de manifiesto, puede darse en la relación clínica, pues entonces eso significará no solo negar la experiencia ética, sino sobre todo que ese profesional, ese fisioterapeuta, jamás podrá gozar de esta moral y vida. Como en las demás profesiones sanitarias, a la ética de la vulnerabilidad corresponde el principio de la responsabilidad. No solo en el sentido de ser responsable, ojo, no solo en el sentido de ser responsable de la propia acción o del deber hacer legalmente establecido, no, sino sobre todo ser responsable funcionalmente del deber ser que conlleva el sujeto afecto, mediante el reconocimiento, por nuestra parte, de su dignidad humana. Y más allá del derecho y del contrato, se encuentra el sentimiento de responsabilidad. Yo me acuerdo mucho siempre del Principito,
El Principito lo hemos leído todo el mundo. Bueno, pues en el Principito, si recordáis, se le dice: tú eres el responsable de tu rosa. Sencillamente porque la rosa es débil y necesita cuidados. Y porque tú has domesticado y la has hecho, de algún modo la has hecho tuya. Bueno, pues todavía con mayor frecuencia se puede decir esto de la persona vulnerable, que se encomienda a un fisioterapeuta. Más que una cuestión de derechos y de deberes, de contratos y de pactos, de denuncia y exigencia, es cuestión de saberse y de sentirse responsable de su salud, si no corremos el riesgo de destruirla. Y por último, desde la ética de la vulnerabilidad, recordar que también el mayor grado de exigibilidad moral y ética en la relación clínica con nuestros enfermos se sustancia en el principio de la no maleficencia. Ya sabemos todo que es un principio absoluto. Estamos obligados a no hacerle nada malo a nadie, aunque no se entere. Y hoy día, no lo vamos a explicar aquí, el perímetro de la no maleficencia es el de la justicia, y la justicia nos obliga a poner entre paréntesis nuestros intereses particulares en beneficio de los otros. Bueno, vamos ya con el último punto referido a algunas de las actitudes en el desarrollo de la relación. Vamos a ver, hoy se habla mucho de excelencia profesional y de aspirar a la excelencia. La universidad de excelencia, se nos llena todo de mucha excelencia, a mi parecer, muchas veces política, inflando el perro. Y perdón por la expresión en un foro como este. Pero es la realidad. No digo siempre, por favor, pero bueno, en un porcentaje considerable. La excelencia profesional con la que deseamos, a mí, finalizar un poco esta intervención, requiere que el fisioterapeuta desarrolle una serie de cualidades básicas que garanticen su trabajo como verdaderamente un trabajo o un quehacer sanitario. Servidor pone en primer lugar la compasión. Pueden llamarles a ustedes la atención. Mire, no es una virtud exclusiva de ninguna filosofía moral. No es una virtud de religión alguna. La compasión está presente desde la noche de los tiempos en el pensamiento ético clínico. Léanse ustedes cualquier libro del Corpus Hippocraticum, pre, en y post Hippocraticum. ¿En qué consiste la compasión? Consiste en percibir como propia o como propio el sufrimiento y las disfunciones somáticas de la persona que acude a nosotros, de la persona que nos requiere. Claro, y es la situación de esa persona precisamente la que nos exige un movimiento que se dice extático, es decir, salir de sí mismo para comprender al otro y conocerlo. Por tanto, la compasión no es empatía, no es empatía. La empatía es algo espontáneo, es una especie de comunión anímica que se establece por casualidad entre personas que comparten un mismo talante. La empatía facilita mucho, indudablemente, la relación fisioterapeuta-enfermo, pero no es propiamente una virtud, porque la virtud requiere trabajo, requiere esfuerzo, tanto del espíritu como del cuerpo. Por eso la compasión es un hábito cuyo ejercicio perfecciona al que la desarrolla, a la persona que la cultiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que le aproxima al otro, y esta proximidad al sufrimiento ajeno es el requisito para la conducta ética. Ojo, y claro, la garantía de la autenticidad de la compasión no son las lágrimas. Yo lloro contigo también. No, sino la acción solidaria. Por tanto, la compasión en fisioterapia no significa sustituir a la persona y decidir por él. Significa ponerse en su piel, significa no robarle su identidad, como si fuera tontito, y significa desarrollar la clínica como categoría moral que hemos dicho antes. El tema de la vocación ya lo he referido de otra manera. No es un ángel que llega aquí y te dice, tú para fisioterapeuta. No. Sino que el fundamento de mi comportamiento fisioterápico es porque el otro, el alter,
El otro se presenta a mí con disfunciones somáticas y él provoca, es decir, la llamada, la vocación, originariamente está en él, provoca mi acercamiento. Y en este sentido, pues uno, por ese bien interno que portamos nosotros como fisioterapeuta, es lo que nos hace sentirnos responsables del otro. Paso a la capacidad naturalmente de comunicación. Aquí habría que hablar mucho de ello, pero solamente la titulamos para decirles que para un fisioterapeuta en su relación clínica es fundamental esta capacidad de comunicación. ¿Por qué es fundamental? Porque es lo que le capacita para desarrollar la confidencialidad, para desarrollar la confianza. Sin capacidad de comunicación, difícilmente habrá confidencialidad en la relación clínica fisioterapeuta-enfermo. La competencia profesional, que ya se ha hablado aquí, paso de ella, y la última que yo quería poner, no sé si esto es la independencia, el autoestima. Yo creo que hay que tener una razonable confianza en las propias capacidades. No pueden haber fisioterapeutas miedosos. No pueden haber gente que... Por eso se habla del proceso de formación continuada que antes has referido, ¿no? Y en este sentido, tener una razonable confianza en las propias capacidades. Esto es indispensable para llevar adelante y para llevar a cabo los proyectos personales, vitales y en este caso, el proyecto clínico. Y como conclusión, vamos a ver. En la primera parte, como pueden ustedes recordar, argumentaba que la fisioterapia dejó de ser hace ya tiempo un oficio o una simple ocupación y que hoy día, además de ser una flamante ciencia de la salud que se remonta a la noche de los tiempos, el fisioterapeuta queda bien acreditado como un profesional sanitario de primera línea. Consecuentemente, al fisioterapeuta le es inherente ejercer, por una parte, la virtud física, que consiste en ser competente en habilidades propias de la profesión, cuáles son las que ustedes ya saben. Establecer, planificar, todo lo que realmente define el bien interno que yo decía antes. Ahí está la virtud física. Y luego también le es inherente la virtud moral, que consiste pues en predisponernos realmente a emplear esas habilidades en un sentido bueno, en el sentido que exige el Código de Ética Profesional, para prestar un servicio a la sociedad según los valores éticos y los valores morales. Se trata, pues, de desarrollar, como estoy insistiendo mucho, el bien interno en términos clínicos, o dicho de otra manera, el buen fisioterapeuta debe aspirar siempre a esa excelencia profesional. Es verdad que la burocratización de buena parte de las profesiones hoy ha destruido la aspiración a la excelencia. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva burocrática, el buen profesional es simplemente el que cumple las normas legales vigentes. Y el etos burocrático se mide por cumplir el horario, seguir una conducta que no puede acusarse de negligente, mientras que el etos profesional pide ejercer la fisioterapia con entrega, con diligencia, desarrollando las actividades necesarias y poniéndolas al servicio de la población desde las actitudes que antes hemos dicho. Por tanto, se le pide al fisioterapeuta, no solo unos mínimos legales insuficientes para llevar a cabo la tarea de hacer el bien a la persona, sino que el bien de esa persona exige que el fisioterapeuta desarrolle esa actividad, repito, aspirando a la excelencia. Por tanto, el compromiso no nos liga a la burocracia, sino a las personas concretas, a los pacientes necesitados de nuestra atención. Todos los que somos o podemos ser afectos de disfunciones somáticas o estar necesitados de conservar un buen nivel de salud, confiamos en que quienes nos ayuden a alcanzar ese nivel adecuado de salud seáis unos buenos profesionales de la fisioterapia. Y además de ser unos buenos profesionales de la fisioterapia, seáis unos fisioterapeutas buenos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor de Llano. Muchas gracias por su clara exposición en cuanto a la fundamentación, principios y aspectos éticos clínicos del fisioterapeuta. Y siguiendo esta línea, y por el bien interno de esta mesa, vamos a intentar alcanzar la excelencia en el horario.